dentro de busque los mecanismos que vamos a ver más adelante para poder lograr la estabilización y que esa inflación que se está produciendo como consecuencia pues no siga perjudicando a la sociedad, por un lado, pero también puede afectar los propios intereses del Estado cuando se refiere a la adquisición de bienes y servicios. Una, una primera definición dice que la política fiscal son una serie de decisiones que el gobierno debe de implementar de manera de lograr la armonía económica y social en función del gasto público y sus ingresos. Otra definición dice que es el proceso de disponer de los impuestos y los gastos públicos de manera que ayuden a un tiempo a amortiguar las oscilaciones del ciclo económico y a mantener una economía progresiva con elevado nivel de empleo y libre de inflación o de presión excesiva. En estas dos definiciones ustedes pueden darse cuenta que definitivamente la inflación, la política fiscal está íntimamente ligada con lo que se refiere a los ingresos y los gastos públicos. Dependiendo de la política fiscal, así va a ser la determinación que tome un Estado para lo referente a la clase de recursos que va a obtener. Porque cuando hablamos de política fiscal no nos estamos refiriendo únicamente a ingresos tributarios, sino nos estamos refiriendo a toda clase de ingresos que tiene el Estado. Y de igual manera, cuando se refiere al gasto público, se está refiriendo a gastos definitivos y gastos de inversión. Por eso era muy importante que entendieran ustedes la clase del gasto público en sus distintas clasificaciones, incluso con lo de los ciclos económicos. La política fiscal se considera que es una rama de la política económica y que ésta configura el presupuesto del Estado y sus distintos componentes, como son el gasto público y los impuestos y los recursos provenientes de su propia actividad, que son variables de control para asegurar y mantener la estabilidad económica del país. Tanto la cuestión del gasto público como los recursos fiscales van a servir como sostenes, como amortiguadores de las variaciones que se presentan mediante los ciclos económicos. Y dependiendo de cómo maneje la cuestión del gasto público y de los ingresos, pues así es como va a mantener una estabilidad económica, pero que sea creciente, o sea, en desarrollo, y con un control total de mantener una baja inflación. Se recuerdan que yo les mencioné que en un estado de depresión, un país, el Estado tiene que tomar la decisión de salir él con el dinero del Estado, y si no tiene suficiente dinero, pues crear papel moneda, o lo que es lo mismo, no atender el porcentaje del Producto Interno Bruto, sino que los excedentes que sean necesarios, porque es en estos casos
cuando las economías privadas se enconchan, se dejan de invertir y buscan cómo asegurar de una manera efectiva sus recursos que pueden ser afectados. Les puse el ejemplo, ¿se recuerdan de la burbuja inmobiliaria de Estados Unidos? Entonces, dependiendo de la política fiscal que emplee un gobierno, pues así va a ser el crecimiento económico que pueda desarrollar en un periodo, por lo menos en nuestro caso de 4 años. Pero si su política fiscal es pasiva, pues vamos a seguir en un estatus. Más adelante vamos a ver las clases de política fiscal. Antes de continuar con esto de la política fiscal, quiero que ustedes comprendan que la política fiscal, que ya les expliqué a qué se refiere, es muy diferente a la política financiera. La política financiera, esta es una actividad finalista del Estado que se lleva a cabo mediante el empleo de los gastos y los recursos públicos. O sea, eso ya es el control de cómo se está efectuando el gasto y cuáles son los recursos que se están obteniendo. Es muy importante que ustedes tengan conocimiento de cuáles son los objetivos de la política fiscal. Uno de los objetivos que tiene la política fiscal es acelerar el crecimiento económico. Otro, velar por la plena ocupación de los recursos. Tal vez ustedes se han dado cuenta que cuando ya va medio año, los medios empiezan a publicar cuánto es el porcentaje que ha efectuado cada ministerio con respecto al presupuesto que se le ha asignado. Porque uno de los objetivos de la política fiscal es precisamente ver que se ocupen los recursos con que cuenta el Estado, tanto humanos, materiales, como dinerarios. En esto de lo dinerario, pues tiene que ver mucho lo del crédito público. Se recuerdan que hemos estado hablando de que el crédito público realmente se debe utilizar para crear proyectos de inversión y no para cubrir gastos ordinarios como sucede aquí en Guatemala. Y el elemento humano, pues se han dado casos en los cuales en algunos ministerios hay excedente de personal y entonces se están mal utilizando los recursos. No me recuerdo en qué legislatura fue, pero no sé si fue el periodo pasado o el anterior a Yamatei, en el cual el Congreso de la República se excedió en la contratación de personal, de asistentes, de asesores, y fue un gasto excesivo en lo que es la cuestión de los salarios, y no suficiente con eso, se dio la creación de las famosas plazas fantasmas. Otro de los objetivos, y tal vez sería el principal, velar porque exista una estabilidad de precios, no elevarlos ni disminuirlos, sino porque haya una estabilidad para que todo el mundo pueda seguir consumiendo y todas las empresas y las industrias puedan seguir produciendo. Esos son tres objetivos que se plantean en
en lo que se refiere a la política fiscal. Por favor, lean el artículo 118 de la Constitución de la República, que se refiere a este tema de la política fiscal. Además es necesario que nosotros tengamos conocimiento que la política fiscal en la actualidad se ocupa de cómo realizar el gasto público en una forma efectiva y cómo obtener la mayor parte de los recursos que el Estado necesita. Este es un objetivo que el Estado tiene para que pueda realmente poder cumplir con los fines para los cuales se ha creado o los fines que el gobierno de turno se ha planteado. Y es que es determinante saber que la política fiscal influye no solo en la economía pública, o sea, en la economía del Estado, sino que en las economías privadas. Definitivamente, si el Estado no toma una buena política fiscal, puede aumentar o disminuir el consumo, o también puede incentivar la inversión o el ahorro. Supónganse ustedes que el Estado, se me ocurre pensar en este momento, el Estado decide aumentar, como ya lo quiso hacer en una oportunidad, el precio de la bolsa de cemento. No prosperó, me acuerdo que estaba aumentado en 5 quetzales, no prosperó porque la falta de conocimiento de los legisladores crearon un presupuesto anual y dentro de ese presupuesto anual incluyeron la creación de un impuesto que era el aumento del precio del cemento. ¿Y por qué les digo que no prosperó? Por la sencilla razón de que los impuestos, a no ser que se especifique un tiempo específico de vigencia y que por eso vayan a ser extraordinarios, entonces nacen como normas de carácter ordinario y el presupuesto de la nación tiene vigencia por un año. Entonces, ante una acción de inconstitucionalidad quedó sin efecto. Pero, ¿qué pasaría al momento de aumentar el precio del cemento? Pues sencillamente la iniciativa privada tendría que tomar ciertas decisiones con respecto a las construcciones que piensan realizar, hacer los estudios de factibilidad para ver hasta dónde pueden obtener o no rendimientos. Recuerden ustedes que la actividad privada lo que busca en cualquiera de las actividades que realiza es la ganancia. La ganancia. La otra cuestión importante es que la política fiscal se manifiesta por medio del presupuesto. Ustedes en el presupuesto pueden observar si la política fiscal del Estado es una política que pretende el desarrollo económico del país. Y eso se puede ver dentro de los distintos proyectos que se manifiestan dentro del presupuesto, dentro de las partidas presupuestarias, o sea, la obra pública. Pero obra pública no solo en lo que se refiere a cuestión de ministerios, de las actividades de los ministerios, sino a los proyectos de inversión, que eso es lo más importante. Sin embargo, en los últimos presupuestos, nosotros únicamente hemos observado que el gasto está orientado a satisfacer las necesidades ordinarias. Y existe una correlación entre el ingreso y el gasto, pero para lo referente a gastos ordinarios.
y lo que sí se manifiesta es un déficit presupuestario, y ese déficit presupuestario se está cubriendo en los últimos presupuestos con la obtención del crédito público, que como ya explicamos genera la deuda pública en el país. ¿Cómo se mejora la economía? Uno, creando más inversión. Si la política fiscal es de proyectos de inversión, pues ya tenemos claro que va a lograrse un mayor desarrollo económico. O sea, creando más obra pública, pero orientado a la inversión. La otra forma de mejorar la economía es mejorando la recaudación tributaria, porque las actividades propias del Estado más o menos son estables. Ya les explicaba yo cuando hablábamos de los recursos públicos, que lo que se refiere a los contratos de arrendamiento de todas las áreas que están frente al mar, en los lagos, pues esta entidad OCRED nunca ha hecho una revisión para analizar la modificación que debiera de existir ya de los valores en que se están rentando esas tierras, sí, estables. No hay ningún mecanismo para que esas rentas varíen, y no varían porque los contratos se otorgan a 20, 25 años, por ejemplo. Mientras que la recaudación tributaria se necesita que esté estable y mejorando. Y en Guatemala es lo que ha existido en los últimos años. Cada año el presupuesto de la nación en lo que se refiere al gasto público ha ido aumentando, pero de la misma forma la recaudación tributaria ha ido aumentando. Recuérdense que el año antepasado, si mal no recuerdo, la administración tributaria logró cumplir las metas en demasía, y habían varios millones de quetzales que el Estado que la SAT logró recaudar. Y como dijeron muchos críticos, que si no tenían un destino específico y no lo iban a utilizar en una forma que fuera a beneficiar a la sociedad, pues que se utilizara en cancelar parte de la deuda pública. Sin embargo, no se hizo en esa forma, y un mayor porcentaje de esos dineros se adjudicaron al Ministerio de Comunicaciones. Y ustedes saben que en los años pasados cómo ha funcionado el Ministerio de Comunicaciones. Hubo más dulces, en otras palabras, para la piñata. Este año, en los informes que da la Administración Tributaria sobre la recaudación, se han ido cumpliendo las metas, y pareciera ser que a finales de año pues nuevamente va a obtener una mayor recaudación que el convenio de metas que firma a principio de año con el Ministerio de Finanzas. Y una de las razones por las cuales está sucediendo esto es por las famosas facturas electrónicas. Con ese mecanismo de estas facturas, que empezó su creación hace más de 12 años, que fue cuando el directorio original creó o aceptó la propuesta del superintendente con su equipo para iniciarlos, pues se dio el primer paso, y se ha ido mejorando a tal extremo de que ahora porque yo también estoy en la jugada, nos controlan con la emisión de las facturas electrónicas. Totalmente. Si usted hace una factura electrónica y comete un error y se sale del sistema y no la anula, al poco tiempo usted va a recibir un mensaje de la SAT
en la que le indican que usted presentó una declaración del IVA que no es congruente con el impuesto sobre la renta. Y al empezar a verificar, usted se da cuenta que la diferencia es por la factura que hizo, pero como tenía errores, hizo una nueva, pero no la anuló. O sea, es necesario anular las facturas cuando no están correctas y se van a hacer de nuevo. Solo para darles un poquito de información de cuestiones que vamos a hablar en el semestre siguiente. ¿Cuáles son las clases de política fiscal? Hay una política fiscal que se denomina o que tiene el nombre de expansiva. En esta política, el gobierno, el ejecutivo, decide aumentar el gasto público, aumentar la producción y reducir el desempleo. Pero además dice que se debe reducir el impuesto para las personas que tengan más dinero para consumir. En estos casos, esto es muy ambicioso porque ningún Estado está dispuesto a reducir la tasa impositiva en aquellos impuestos que están dirigidos al consumo, como es el caso del IVA. Al contrario, ya les conté que las entidades de crédito internacional lo que pretenden es que se aumenten las tasas impositivas. Lo que sí se dio ya aquí en Guatemala es que en la nueva normativa, digo normativa porque ahora el impuesto sobre la renta está en una ley que creó el Congreso, donde hay disposiciones legales de distintas naturalezas. Y el título 1 está dirigido a la modificación que se hizo de la ley del impuesto sobre la renta. Pues en este impuesto, la tasa impositiva que pagaban las grandes empresas, las grandes industrias, se bajó del 31 al 28 o 25%, no me recuerdo bien el porcentaje. Pero eso fue un pacto que se hizo entre el gobierno, el Congreso, con el poder económico del país, y que esto les iba a permitir a ellos poder invertir más en la producción de esos bienes y servicios. Situación que del todo no fue real. No fue real y no produjo los resultados en la captación de recursos como originalmente se lo habían propuesto. La otra clase de política fiscal es la restrictiva. Esta tiene como principal objetivo frenar la inflación. Y para ello tiene que reducir el gasto público. Tiene que reducir el gasto público y aumentar los impuestos con el objeto de poder recuperar el dinero que está en exceso circulando. Pero la restrictiva básicamente es tratar de frenar la inflación. Yo les conté el otro día otra de las medidas que es el freno a la actividad crediticia que tienen los bancos con sus clientes. Pero también para frenar la inflación puede ser la reducción del gasto público. O sea, reducir la obra pública. Y la última clase de política fiscal es la discrecional. La discrecional es una política que considero yo es la que sigue los gobiernos de Guatemala, y que es mantener
mantener la inflación en una forma estable, en una forma equilibrada, con el propósito de que no afecte la producción del país, no afecte la economía y todo el desarrollo económico en general. Todo eso, esta clase de política fiscal tiene que ver mucho con las variables macroeconómicas que publica el Banco de Guatemala, al inicio del año. Y es lo que toma en cuenta el Ejecutivo para el manejo del gasto público y de lo referente a los ingresos. Vuelvo a repetir, cuando me refiero a los ingresos, son tanto los tributarios como cualquier otro ingreso que el Estado perciba, pues se llama política fiscal. ¿Cuáles son las consecuencias de la política fiscal? Pero para eso es necesario que nosotros analicemos un poco las teorías clásicas. Originalmente la política fiscal se refería a obtener recursos para atender los gastos del Estado. Y se recuerdan que eso yo se los expliqué cuando hablábamos del presupuesto con el principio de equilibrio. 2, las demás necesidades que pudieran surgir tenía que ser una cuestión atendida por la iniciativa privada. O sea, el Estado se planteaba realizar, según la primera, planteaba realizar determinados gastos con respecto a los recursos que tenía. 2, que si surgían nuevos gastos, eso ya era o necesidades, ya era una cuestión de la iniciativa privada, a ver cómo los atendía. Una tercera teoría era que no debía existir intervencionismo, que significa que el Estado debía dejar libremente a la iniciativa privada actuar en sus distintos proyectos en atención a la sociedad, y no importaba que el fin esencial fuera el lucro. Una cuarta es dejaba libre las transferencias internacionales de mercancías y capitales, cuestiones que en la actualidad tienen muchas restricciones. Y la última es que había una posición neutral por parte del Estado con respecto a la cuestión financiera, a la actividad económica. Lo dejaba en manos de la iniciativa privada. Entonces, como consecuencia del auge que ha tomado la política fiscal, pues encontramos, uno, que el Estado se ha convertido en un Estado intervencionista. ¿Por qué? Porque en muchas de las actividades que realiza la iniciativa privada, el Estado también participa y trata, dentro de esa intervención, solucionar problemas que surgen en la nueva realidad que están viviendo los distintos estados. Uno, estoy hablando en términos generales. Uno, los conflictos armados. 2, las crisis cíclicas como son la inflación y la depresión. El problema
del subdesarrollo, el problema de la desocupación, el problema de los monopolios económicos. En Guatemala, en Guatemala, se recuerdan que hablábamos de los monopolios fiscales y mencionamos como un único monopolio actualmente lo de las frecuencias que saca a subasta el Estado de Guatemala y que creó incluso una superintendencia para el manejo de las mismas. Y el Estado, entonces, en general, los estados están actuando con un carácter netamente intervencionista, tratando de competir con la iniciativa privada en distintos actos, o tratando de reducir determinadas actividades económicas privadas mediante la creación de impuestos dirigidos básicamente a esas actividades para que no se sigan desarrollando porque afectan los intereses del Estado. ¿Cuáles son las medidas que tiene que tomar un Estado para mantener una política fiscal estable? Una, el control de precios. Dos, el control de los salarios. Y cuando se refiere al control de los salarios, se refiere a cualquier clase de salarios, referente tanto a la iniciativa privada como a los salarios de los trabajadores del Estado. Recuérdense que la forma de normar los salarios de la iniciativa privada son los salarios mínimos que cada año se modifican y que se supone que las comisiones paritarias que lo tienen que fijar tienen que tomar en cuenta los precios de la canasta básica. Esto en la realidad nunca ha quedado equilibrado, siempre es menor por la misma situación económica que se vive en el país. Otra de las medidas son las nacionalizaciones. Eso ha sucedido en otros países, aquí en Guatemala no se ha dado ningún ejemplo de nacionalización. Control de los ciclos económicos, inflación y depresión, eso es constante aquí en Guatemala, pero no hemos llegado en ningún momento a hablar de depresión, pero sí ha existido el fenómeno de la inflación, que es el que pretende controlar el Banco de Guatemala con el Ministerio de Finanzas Públicas. La otra medida es lograr la plena ocupación. Esta es una materia perdida en Guatemala porque el mercado de trabajo es demasiado escaso y de ahí se deriva la constante migración de la gente joven. Va a llegar un momento en Guatemala que este fenómeno de la migración va a afectar el sector productivo, como ha sucedido en otros países. Otra medida y que ha sido motivo de mucha confrontación en Guatemala es la mejor distribución de la riqueza. ¿Se recuerdan ustedes que cuando ganó la primera vuelta el actual presidente, el partido del actual presidente, empezaron a sacar noticias, comunicados, una serie de información con respecto a lo que el padre del actual presidente había hecho en el gobierno de la Revolución y vaticinaban que este gobierno iba a tomar
iba a tomar medidas que iban a violentar el principio constitucional del respeto a la propiedad privada. Y todo por todas las medidas que se tomaron en aquellos gobiernos de la revolución. Y eso con el propósito de demeritar al actual gobierno, que nunca se esperaban que ganara las elecciones. Y entonces le estaban achacando que iban a tomar las mismas decisiones o medidas que en aquella época de la década de los 50 se tomaron. Y lamentablemente mucha gente lo creyó. Los que tenemos más de algún conocimiento sabemos que la realidad actual, el desarrollo económico, la clase de sociedad que tenemos, etcétera, no es tan fácil tomar medidas que vayan a restringir en un momento dado el principio de respeto a la propiedad privada. Lo que sí se puede dar con lo referente a la distribución de la riqueza es a la riqueza que se obtiene mediante la captación de los impuestos. Que los impuestos sean mejor distribuidos en beneficio de la colectividad. Giuliani von Rusch en su obra dice que un buen Estado es aquel que cobra impuestos, pero se los devuelve en servicios a la comunidad. Esa es una forma de distribuir en una forma más efectiva la riqueza que se obtiene mediante los impuestos. Y la última medida es buscar el desarrollo económico. Buscar el desarrollo económico, y eso, vuelvo a repetirlo, solo se logra mediante los proyectos de inversión. Si no se dan los proyectos de inversión en un país, como es el caso de Guatemala, nunca va a haber un despegue económico. Siempre vamos a seguir en las mismas. Se podrán cobrar más impuestos y esos impuestos van a ser utilizados para atender o crear más servicios públicos. Pero esos ya sabemos que son gastos definitivos en los cuales el Estado no obtiene nada a cambio. Los proyectos de inversión son los que mejoran la riqueza nacional y además van a producir más recursos. Se me olvidó decirles que la política fiscal empieza a desarrollarse después de que sucedió la Primera Guerra Mundial, que fue de 1914 a 1918. Una vez que concluyó esa Primera Guerra Mundial, cambiaron las reglas económicas. Hubo una forma diferente de organizarse el Estado. Y desde luego, con la Segunda Guerra Mundial, se ha ido perfeccionando lo que es la política fiscal para lograr el mayor desarrollo de las economías del mundo. Vamos a ver, eso es lo que yo les puedo platicar. Mike Calán ha escrito aquí aquí donde hacen comentarios, una definición de política fiscal de Richard Wood. La pueden leer, es bueno. Gabriel Tebalán nos dice que la estrategia más eficaz del actual superintendente es la fiscalización de los precios de transferencia unida a los documentos electrónicos. Y yo, con todo respeto, tengo mis reservas con respecto a las transferencias, a los precios de transferencias, porque como ustedes van a ver en el impuesto sobre la renta, cuando hablemos de eso, por si están conmigo,
voy a hacer algunos comentarios bien fuertes sobre cómo fue creado los precios de transferencias en la ley del impuesto sobre la renta. De que están haciendo uso de esa normativa, es cierto, pero no como originalmente se planteó, que era el propósito de regularlos. A ver si hay otro comentario. No. Vuelvo a repetir lo que les dije en la última clase. Agradezco, agradezco que hayan estado acompañándome en este curso de Derecho Financiero. Definitivamente para todos fue un poco difícil regresar a las clases presenciales. Qué bueno que el señor decano creó este sistema híbrido para irnos acoplando de nuevo a lo presencial, y ustedes por lo menos van a gozar un año de clases presenciales, porque los 4 años iniciales anteriores pues no tuvieron la oportunidad, pero ahora sí pueden decir que pasaron por la universidad. Así que les agradezco, y un par de comerciales. El día de mañana yo tengo una actividad fuera de Guatemala y no voy a poder mandarles sus notas, pero el viernes sí, con toda seguridad las van a tener. Si yo regreso temprano, pues aprovecho a mandarles el material que les estoy hablando del crédito público, y entonces aprovecho de una vez para mandarles sus notas. Cualquier compañero que quiera revisión, ese mismo día yo voy a poner ahí mi correo electrónico de la institución para que por ese medio nos podamos comunicar. Con respecto al examen extraordinario, estoy tratando de ver de qué manera se los puedo realizar a los compañeros antes de que sea el examen final. Posiblemente lo haga el lunes, pero yo les confirmo. Les confirmo por uno de los teléfonos que me dejaron apuntados. Me preguntan en qué sección doy el otro semestre. Tengo muchísimos años de dar clases solo en la sección C y D, que es donde estuvieron ustedes en este semestre. Bueno, por si se apuntan, ahí los espero en el próximo semestre. Hoy sí puedo decir gusto de conocerlos, por lo menos de vista a la mayoría. Que tengan buena noche, y como siempre no les deseo suerte en el examen, porque los exámenes no son de suerte, los exámenes son de estudiar. Y se me ha olvidado, quiero aprovechar la oportunidad para felicitar a los estudiantes que, como la ave fénix, resurgieron desde lo más hondo con la nota que tenían, pero con el segundo examen parcial se preocuparon y lograron superarse y no quedarse sin aprobar la zona mínima. En ese sentido los felicito, y también felicito a los compañeros que en el examen segundo parcial sacaron punteos de 38, 39, y si mal no recuerdo hay dos 40. Eso significa que cuando uno estudia, sí se puede. Sí se puede. Bueno, los veo el día del examen. Buenas noches.